with Susanna Skura and Golda van der Meer. I will present first of all Susanna Skura, and they will present in Spanish, so I will switch now to Spanish. Susana Skura es antropóloga sociocultural, magíster en análisis del discurso y tiene un posgrado en psicología social. Es profesora a cargo de las cátedras de antropología lingüística y discurso e imagen en antropología y jefa de trabajos prácticos de etnolingüística en la Universidad de Buenos Aires. Coordina el área de investigaciones en judeidad y artes del espectáculo del Instituto de Artes del Espectáculo de la misma universidad. Integra también el comité de directores del ARSA. Fue investigadora y entrevistadora del archivo oral de la Asociación Civil Memoria Abierta. Compiló el título Reflexiones sobre el Yiddish y Ansky el D-Book Teatro y Etnografía. Es coautora de Ausverkauft, Sold Out, afiches del teatro Yiddish en Argentina y Nadie quería saber, relatos sobre violencia contra las mujeres en el terrorismo de Estado en Argentina. Asimismo, coeditó Teatro Yiddish Argentino de 1930 a 1950 y el D-Book Entre dos mundos, un siglo de metáforas. Y por último, categorías de la tradición de las categorías. Publicó numerosos artículos y capítulos de libros también. Susana Skura y un segundito. Y Golda van der Meer van a hablar en el marco del panel número 8, Guerras, Revoluciones y Venganzas entre el Yiddish y el castellano. Susana, por favor, es tu turno. Hola, buenos días, buenas tardes a quienes están lejos de Buenos Aires. Quisiera compartir pantalla, ¿es posible, Cintia? Sí, A ver, vamos a ver si lo logro. A ver, estoy compartiendo. A ver. Espero hacerlo bien, discúlpenme un segundito. Si cierro acá, nos vamos. A ver. Ahí va. Ahí lo ven bien, ¿verdad? sí, ahí vemos bien. Bueno, gracias por compartir este momento. Voy a hacer una breve presentación, tal como habíamos quedado. Les pido que hagan un switch, no solo de lenguas, sino de enfoque. El trabajo que van a escuchar es bien diferente al que acaba de terminar, que fue muy interesante para mí. Voy a hablar sobre una traducción. Le puse al título Las vueltas de una traducción, y como tenemos un tiempito tan acotado, no voy a entrar dentro de los procesos y procedimientos que implicaron para mí hacer esa traducción, que ahora les voy a contar, sino las vueltas alrededor de ese texto, más contexto que texto, aunque voy a mencionar algunas cuestiones, tal como propone la convocatoria. Prácticas, historias semióticas. Vamos a ver si puedo pasar a la próxima. Ahí va. Bueno, el texto del que voy a hablar, en realidad, fue para mí un encuentro particular cuando, en primer lugar, fui voluntaria en la Fundación Ivo para colaborar con la colección de teatro, y lo primero que hice fue relevar afiches, y dentro de ese mundo enorme de afiches sobre el cual después escribimos junto con Silvia Hansman, primero salió un pequeño articulito en inglés, gracias a Nora Glickman en Queens College, y después hicimos un librito un poco más consistente con muchos más afiches y una publicación, una introducción, un estudio inicial. Pero les invito a mirar el afiche que ven ahí, porque sobre esta obra vamos a hablar, que se dio en el Salón Suiza, un salón particular que habla también del vínculo con el teatro de comunidades. Fíjense que en el afiche de agosto del año 19 aparece no solo el elenco, sino también el vestuario, la caracterización.
donde verán que hay personajes, bueno, la obra se llama Venganza de Indios, hay personajes indígenas, una cosa muy rara, no solo en el teatro yiddish, sino en el teatro argentino en general. Eh, el tema de los afiches nos llevó luego a interesarnos en algunos de la cantidad enorme de libretos que hay en el teatro yiddish, y entre esos empezamos con Silvia analizando personajes femeninos en algunas obras, y dentro de esas estaba Nekome Indianer, que encontramos en el archivo, por una parte, la publicación, que era de 1926, que ven ahí, en la revista literaria israelita que dirigía Jacob Liachovitsky, también autor de Nekome Indianer. La revista se llamaba Bijalach Farieden, había dejado, o sea, se había discontinuado, y en el año 26 vuelve gracias al apoyo de amigos y colaboradores, vuelve a salir, y Liachovitsky arranca el primer tomo con una obra propia, los primeros 2 actos en realidad. Aparecía en el archivo Ivo esa publicación con los 2 primeros actos, y lo que ven al lado son manuscritos. Encontramos la obra completa manuscrita con indicaciones para publicación, donde además de Nekome Indianer nos da la indicación de que también tenía un segundo título, Nekome Indianer Oder die Iddische Fürstin von Patagonia. Y quienes saben leer Yiddish verán que en la publicación de Bijalach Farieden del 26 no aparece Nekome Indianer, no aparece Venganza de Indios, sino Die Iddische Fürstin von Patagonia. Ahí ya tenemos un tema como para conversar, esa diferencia en esa transposición. Además que Fürstin tenía como para algunos especialistas y en algunos diccionarios aparece como princesa, y para otros como duquesa, porque no era como muy relevante la distinción. Bueno, además del libreto aparecían otros paratextos con los que también trabajamos, y para nosotras en ese momento, que lo que nos interesaba era el rol femenino, era suficiente. Esos dos textos, esos dos materiales, aparecen unidos también en unas hojas sobre las cuales en el archivo Liachovitsky, que hay en la Fundación Ivo, aparecían pegadas con un membrete de Yiddish Zeitung, Buenos Aires, y ahí señala que en el año 26, en marzo, se anuncia en el Yiddish Zeitung que está por salir este número de Libritos para Todos con la princesa judía de la Patagonia, y dice, bueno, en realidad este texto es igual al que se presentó en el año 19, en agosto, en la Casa Suiza, y por lo tanto vamos a repetir la crítica que se había publicado en ese momento sobre la obra. Y ahí presenta una sinopsis, y es muy crítica la persona que hace la reseña, critica las actuaciones, critica el texto, critica el espacio que se eligió, que es este que les muestro ahí, que es un salón en realidad, propiedad de la Sociedad Filantrópica Suiza, no es un teatro con todas las letras, y da a entender como que todo era de ese nivel, digamos. Vincula el espacio donde se da la obra con el elenco, con las interpretaciones. Eh, el mismo crítico que publica en Nische Zeitung, que también Liachovitsky había participado en su fundación y era un periodista del staff de ese diario, o sea que él permitía esa mirada tan crítica. Como imagino que no conocen la obra, les cuento un poquito sobre su trama, que habla de una familia judía que, tras un quiebre económico del padre de familia, se ven obligados a volver a migrar. Habían migrado de Europa a Buenos Aires,
al tener este problema económico no encuentran apoyo en sus hermanos, en su familia, y deben recurrir a un amigo, un cacique tehuelche, que tampoco es una comunidad que sea, si bien en general no hay una presencia indígena fuerte en el teatro argentino, menos el grupo tehuelche, que era como minorizado al lado del grupo mapuche, si pensamos en términos de Patagonia, que ya de por sí Patagonia era un espacio particular porque todavía no era una provincia argentina, todavía es de los últimos territorios, era un territorio nacional que iba a tardar todavía un tiempo en transformarse en provincia. Entonces, esta familia había tenido contacto, vuelvo a la ficción, esta familia había tenido un contacto con un cacique tehuelche que había estado en Buenos Aires, se había fascinado con la civilización y con la vida porteña, y decide dejar a su hijo, que va a ser luego el cacique, eh, a cargo de esta familia que lo cría, se ocupa de que vaya al colegio y lo cuida, y lo inicia en el mundo laboral. Bueno, cuando vuelven, comercian con los tehuelches, y después de un tiempo de paz donde trabajan amistosamente, se revela el vínculo amoroso entre este joven, entre el hijo de la familia judía y la otra hija del cacique, Nionti, que nos enteramos que está embarazada. El chico judío no se hace cargo a pesar de las presiones de ella, y eh, ella le cuenta a sus padres y él decide huir a Buenos Aires nuevamente, instalarse un tiempo en Buenos Aires hasta que todo pase, y ahí se enamora de una joven judía que considera más apropiada para su vida. Eh, Cuando imagina que ya Nionti, la hija del cacique, habrá formado una nueva pareja, regresa, pero esto no evita que lo persigan, lo atrapen, lo castiguen con la castración y le den dos opciones: o se hace cargo de su familia, de la familia que ha criado que ha creado, y se casa por las leyes argentinas, no simplemente un ritual tehuelche, sino por la ley, o bueno, el castigo llegará también a su familia. Bueno, como lo persiguen, su primo, un personaje que es el personaje cómico, el más cercano, que aprendió más el léxico y que aprendió más costumbres en este tiempo de los tehuelches, hiere de muerte al cacique. Esto genera que la familia esté en un peligro mayor, y la hija del matrimonio judío, cuyo nombre es Raquel, que significa Cordero de Dios, acepta someterse a un pedido o a una exigencia del nuevo cacique, del cacique joven, que le sugiere que si ella se transforma en su mujer y lo acompaña en el liderazgo de su grupo, de su tribu, como aparece en la obra, él permitirá que su hermano y su familia vuelvan a la ciudad, que es lo que deseaban. No hay una intención de colonizar la Patagonia, sino que es un último recurso llegar hasta allí, y lo único que quieren es volver a estar entre judíos, a estar en la ciudad. Bueno, el mismo primo hiere nuevamente al nuevo cacique. Nunca llegan a consumar la pareja de la joven judía con el cacique joven, porque él muere, pero en el lecho de muerte pide a los guerreros tehuelches y a su asistente, Nierka, que acepten como
líder a la joven Raquel. Ella toma la vincha y se unge a sí misma como, y arenga a los guerreros a seguir bajo su liderazgo. Bueno, la verdad es que fue muy fuerte para mí cuando decidí, en el marco del proyecto Basit que dirijo en este momento, que tal como contó Cintia, estuvimos trabajando en el último periodo sobre categorías de la tradición, tradición de las categorías, el tema del archivo, el tema de la traducción. Esos fueron los temas que estuvimos trabajando desde el año 2020 en un proyecto que dirijo en la Universidad de Buenos Aires, que lleva por título Artes del Espectáculo y Judaidad, Biografías, Textos y Territorios. Ahí trabajamos, nos fuimos yendo también hacia el próximo tema, que es archivo y traducción. Entonces quise volver a esta obra que me había parecido tan significativa y tan original y tan compleja cuando la habíamos trabajado a principios de este milenio. Y cuando quise buscarla en mi casa no encontraba la segunda parte, fui al Ivo, no aparecía la segunda parte, es decir, el Vija Lachfarieden de 1927, le pedí a todos mis colegas queridos para que lo busquemos en los archivos de Buenos Aires, como el Pinie Katz o el Mark Turkov de la AMIA, en colecciones personales, en el Ivo de Nueva York. Bueno, empezamos a buscarlo por el mundo y el segundo tomo no aparecía. Es mucho más violenta la segunda parte que la primera, que es más rosa, digamos. Tal vez por eso había desaparecido de en los archivos y bibliotecas. Alan Astro encontró que en Jerusalén había un ejemplar, pero justo la Biblioteca Nacional la Sifrial de UMIT se estaba mudando. Esto era a principios del año 23, 22, 23. Yo en ese verano había había escrito la traducción, que no la habíamos escrito antes con Silvia, había escrito la traducción del primer tomo y quería continuar con el segundo, y empezamos a buscarla. Bueno, aparecía, desaparecía. Bueno, cuando la biblioteca retoma, paradójicamente en noviembre del año 23, cuando parecía que estaba todo mal, reabren la biblioteca, avisan a Diego Rothman que apareció el ejemplar, y un día, en noviembre del 23, Diego me escribe: como para alivianar las penas, va entero. Y recibí un día cualquiera, cuando menos lo esperaba, el segundo ejemplar, que aparece unido con el primero, y pude encarar la segunda parte de la traducción. Ya tenía los dos tomos. En los dos tomos, fíjense, aparece Liajovitsky, uno de perfil y en el otro de frente, 1926, 1927. El interior es muy interesante, me aportó nuevos datos que yo no tenía, como por ejemplo algunas canciones, el hecho de que él había escrito en San Martín, es decir, Liajovitsky cuando llega a Argentina se instala en las colonias, después vive en Buenos Aires, pero no en la capital, sino en las afueras, de donde también yo soy, pero no sabía que en 1917 había comunidad en San Martín. Y bueno, veo que la había escrito 2 años antes de presentarla en el teatro, y elige el año 19, un año duro también, que en el año 19 se produce lo que se dio en llamar la Semana Trágica, que es como el único pogrom que hubo en la ciudad de Buenos Aires, un momento crítico del antisemitismo. Yo no tenía ese dato de que había sido escrita 2 años antes. Otro dato que me aporta el contar con la publicación son las imágenes nuevamente las que aparecían, ¿se acuerdan? En el afiche,
Y es interesante como yo no pensaría que en 1917, si bien la obra se presenta como contemporánea a los espectadores, es extraña la vestimenta de la mujer judía y más extraña aún cómo él imagina, o como la vestuarista o el vestuarista que imaginó ese vestuario para el cacique y su hija, por ejemplo. En ese momento circulaban muchas imágenes de tehuelches entre un círculo de intelectuales y de, sí, incipientes antropólogos, escritores, que circulaban como postales, como fotografías, aparecían ilustraciones en los libros de lo que eran los tehuelches etnográficos, para decirlo de algún modo, que fíjense que si bien hay adornos de platería en el pecho de las mujeres, el tema de las plumas eran más vinchas, como aparece en el texto de la obra, más que en el vestuario. Sin embargo, aparecía tanto en postales como esta es una ilustración de González Garaño, que era amigo de un autor de la gauchesca, que también era amigo de Liajovitsky, Ricardo Huiraldes, eh, y Ricardo Huiraldes escribe un ballet indígena llamado Capuqué, sí, creo que estoy diciéndolo bien, y sale publicado en 1915, es decir, 2 años antes de que él escribiera la obra, con estas imágenes. Fíjense que el vestuario o cómo él imagina al cacique es bastante similar lo que tiene en la cabeza y todo lo que es lo que ponen en Venganza de Indios. El tema es que no se trata de un cacique patagónico, sino del litoral guaraní. Y en la postal que les sumo aquí, que fue publicada en el libro de Carlos Mazota, Álbum Postal, aparece como alegoría de la nación y la incorporación del mundo indígena, también con plumas, ¿no? Como aparece en la imagen de Ñonti. Esto que vemos de ese hiato entre lo que se relevaba y se conocía y que Liajovitsky conocía, hoy no tengo tiempo de contar el entorno, pero sí era amigo de Paul. Bueno, no voy a nombrar porque creo que no les van a ser familiares, pero era la intelectualidad interesada en el indianismo, en el nativismo, había como una idea de acercar e incorporar la figura del indígena dentro de la literatura nacional. Como les decía, esta distancia entre lo etnográfico y lo representado en la literatura argentina no pasa en la traducción con la terminología tehuelche o aonikenk. En la primera lectura que habíamos hecho con Silvia, había palabras que nos quedaban, que no terminábamos de saber, pero no hicimos un trabajo de ese tipo. Había algún término aquí o allá que cuando volví a leerlo, después de años de dar clase en etnolingüística, que es una materia fundada por una especialista en mapuche y tehuelche, más mapuche en realidad, pero de ahí tuve contacto con investigadoras de toda la zona patagónica. eh, y al volver a leer, empecé a encontrar términos como cau, por ejemplo, que si lo ven, bueno, está ahí subrayado, que es el lugar de la vivienda Tehuelche lleva ese nombre, cau. Empecé a reconocer que no era yiddish, eran términos aoniquenco, tehuelches. Ahí en el medio de la pantalla ven otra palabra subrayada que es Big Bang, que es el toldo, la toldería. Habíamos notado, y se ve que yo traté de borrar, pero quedó la marca de esa primera lectura donde sí veíamos cacique por cacique,
o terminología interesante para ver en Yiddish, cómo lo había resuelto, que ese es un tema interesante para mí. Yo lo voy a presentar ahora en otro congreso, pero tenía que dividir los temas, pero si les interesa los procedimientos de Liajovitsky y los míos a la hora de traducir a Liajovitsky, va a salir publicado por la Universidad de Jujuy, así que pueden complementar esta presentación con esos procedimientos y la cuestión más teórico-metodológica. Pero bueno, ese primer abordaje me llevó a ver que había terminología de Castidish, o sí, aparecía, se usaba el castellano, se usaban neologismos, y a veces contado en Yiddish elementos de la vida, para describir la vida de esta familia en el contexto patagónico. En esta segunda lectura encontré que Liajovitsky había hecho un esfuerzo por incorporar léxico mapuche, mapuche tehuelche en realidad, y también cuando no sabía algo lo inventaba con un nivel de verosimilitud que también da cuenta de su esfuerzo. Trabajé sobre estas cuestiones con una lingüista especialista en lenguas chon, que son las lenguas de la Patagonia, y en particular con tehuelche, que es Ana Fernández Garay. Y trabajé con numerosas publicaciones que también Liajovitsky pudo tener acceso. Por ejemplo, en el año 1901, el etnógrafo Lehmann Nietzsche hace un relevamiento de todos los vocabularios, listados, diccionarios que se habían hecho en el siglo XIX y XX por parte no solo de lingüistas, sino también de viajeros y demás, que en alemán. Cosa que me parece que Liajovitsky tuvo acceso y se esforzó con una mirada indianista en incorporar una terminología que me pregunto, este público de la ciudad de Buenos Aires, también la obra se dio en Filadelfia, en Boston, hizo giras por Estados Unidos, y no aparece la traducción, no aparece como desdoblado, bueno, digo Big Bang, pero al lado digo algo para toldería, ¿cómo decir toldería en Yiddish? Entonces, bueno, el público quedaba como eh, desafiados a entender por contexto la terminología tehuelche que él incorporaba. Susana, te pido mil disculpas, pero estamos muy pasados de tiempo. ¿Podrías Bueno, concluir, por favor? sí, cómo no. Estamos en la última diapo, que quiero mostrar una de mis preocupaciones al traducir en este contexto. Como les digo, recibí la obra, la segunda parte, después del 7 de octubre del 2023, y mi preocupación era, si bien siempre la traducción implica cierta traición, porque no lo voy a decir acá, que todos ya conocemos esa máxima, digamos que siempre hay una imposibilidad de acceder a una réplica absolutamente fiel. Mi preocupación era en este contexto actual donde sabemos todos que hay situaciones donde el antisemitismo va cobrando niveles que no tenían desde hacía mucho. Mi preocupación era, Liajovitsky escribió esta obra en un momento en que estaba mirando hacia los inmigrantes que llegaban a una tierra donde había indígenas y tenía tal vez como intención de autor eh, colaborar con esa integración, y yo ahora al traducirlo y abrirlo a un contexto tan distinto, pensar en donde el plan Andinia, que si no saben después lo comentamos, pero es una idea de complot judío por apropiarse de la Patagonia argentina y chilena,
imaginar una princesa judía en la Patagonia o una duquesa judía, una líder judía en la Patagonia, me parecía que en este momento podía ser complicado, como una segunda traición. Pero encontré dentro del mismo archivo de Liachowitzki una nota que habla sobre el contexto en el que él decide poner en escena, como les mencionaba antes, en 1919, la obra en el contexto de este pogróm de la Semana Trágica. O sea que él en ese momento de también recrudecimiento del antisemitismo la había puesto en escena. Así que bueno, con esto termino. La verdad que Liachowitzki me calmó desde su archivo para decir, bueno, aún en estos momentos podemos ser críticos y podemos pensar una obra compleja donde no hay buenos y malos, los judíos no son las víctimas, sino que uno decide con quién identificarse, si con una minoría étnica o con la otra. Y con esto termino y les agradezco. Muchas gracias, Susana. Voy a pasar a presentar a Golda van der Meer, que va a dar la segunda exposición del panel. Golda es doctora en estudios lingüísticos, literarios y culturales por la Universidad de Barcelona. Su proyecto de investigación se centra en el desarrollo de la poesía de vanguardia yiddish durante el periodo de entreguerras, principalmente en la producción de mujeres poetas y su relación con la traducción. Actualmente es profesora en el Institut de Formació Contínua de la Universidad de Barcelona y trabaja como traductora de poesía yiddish al catalán. Es también secretaria del Comité de Traducción del International Comparative Literature Association. Ha traducido una antología de la poesía de Deborah Fogel del yiddish al catalán para la editorial Flaneur. El Instituto de Cultura de Barcelona premió esta antología con una beca CREA. Golda van der Meer va a hablar de Sion a la Sierra, itinerarios de un poema de Yehuda Halevi en las traducciones al yiddish y su eco en las crónicas de la Guerra Civil Española. Adelante, Golda. Muchas gracias, Cintia. Voy a compartir pantalla. Vale. ¿Se ve? ¿Se ve torcido? No. Se ve bien. ¿Sí? Se ve recortado. Ahí está mejor. Vale. ¿Ahora? Sí. Vale. Aquí. Vale. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación, por participar en este workshop tan interesante. Y también quería pedir disculpas, estoy con una gripe y si estoy tosiendo o falta de aire es porque realmente me está costando un poco, bueno, digamos que me cuesta un poco respirar. Digamos, la presentación de hoy quería, para entender las traducciones que hicieron del poeta Yehuda Halevi, poeta sefardí del siglo XII, para enmarcar estas traducciones, para entender estas traducciones se ha tomado como marco de referencia el concepto de la traducción como una forma de narrar la historia, de crear relatos desde posiciones ideológicas determinadas y también como una reescritura que desplaza el texto original hacia nuevas posiciones discursivas y lo reinscribe en otras memorias colectivas. Como ha señalado Anthony Pym, no son simplemente historias de textos, son historias de relaciones interculturales, de negociaciones, de mediaciones moldeadas por los intereses y las posiciones de los traductores y sus mecenas. Me gustaría, antes de empezar, antes de nombrar digamos, las traducciones que se hicieron al yiddish, algunos ejemplos que tomaron a Yehuda Halevi y los tradujeron a otras lenguas, como fue el caso de las traducciones que hicieron el Wissenschaft des Judentums en el siglo XII. Utilizaron la traducción como una estrategia diaspórica y como un ideal de la integración. Entendieron a los sefardíes como un modelo de universalismo. Figuras destacadas del movimiento del Wissenschaft des Judentums como Michael Sachs, Moritz Steinschneider y Abraham Geiger contribuyeron a la edición y traducción al alemán de los textos de Yehuda Halevi, consolidando su lugar tanto como poeta medieval de renombre como símbolo de la modernidad judía. Para muchos de estos pensadores judío-alemanes,
La tradición sefardí, especialmente la representada por los judíos de la España medieval, representó una época dorada de integración armoniosa entre el judaísmo y la alta cultura en general, es decir, la cultura árabe, la cultura cristiana y la filosófica. Cuando se traducen entonces los poemas de Halevi, no se está traduciendo solo un texto, se está traduciendo un concepto, el concepto de universalismo. Esta poesía escrita por un judío en hebreo, inspirada tanto estilísticamente como temáticamente de la poesía árabe, por ejemplo. Para estos académicos buscaban modernizar y legitimar el judaísmo en la Europa de la Ilustración, de la Haskalah. El legado sefardí y sentó un precedente histórico para dicha integración. Al recuperar y traducir esta parte de la historia judía, los pensadores de Wissenschaft podían argumentar que el judaísmo siempre había tenido un lugar en la civilización mundial, no solo como religión, sino también como cultura y fuerza intelectual. Moritz Steinschneider, por ejemplo, estudió cómo los eruditas judíos en el exilio interactuaban con textos islámicos y cristianos, haciendo hincapié en el diálogo intercultural como una característica de la vida diaspórica. Encontramos otras traducciones, por ejemplo, la que se hizo al inglés por Emma Lazarus. Emma Lazarus era una escritora, una poeta judía nacida en Estados Unidos, que es conocida por su poema The New Colossus, el nuevo coloso, que fue inspirado por la Estatua de la Libertad en 1883. Y ella participó en la ayuda de los refugiados de judíos que llegaban a Nueva York a raíz de los pogroms en los países del este. Ella era una traductora que tradujo a escritores como Friedrich Schiller, Heinrich Heine, Alexandre Dumas o Víctor Hugo, pero a raíz de los progromos que ella veía, digamos, de los inmigrantes que iban llegando, empezó a rememorar, digamos, lo que serían sus orígenes o sus antepasados, y tradujo poemas de Yehuda Halevi en un libro titulado Songs of Semite. The Songs of Semite son las traducciones, además de otros poemas, de los cuales también encontraremos un poema que se titulará Exilio, que será también muy significativo, tanto en cuanto que Yehuda Halevi se utilizó para muchos traductores como símbolo, y también para poetas como símbolo del exilio. Otra traducción la encontramos en el filósofo alemán Franz Rosenzweig, que traduce a Halevi, y para él Halevi representó el fruto de un posible renacimiento de un judaísmo desde dentro. Le dedicó 6 años a traducir y también a comentar 99 himnos y poemas de este poeta, a quien consideraba como su maestro, y lo recopiló en esta obra que vemos aquí, que se llama Yehuda Halevi, 22 Hymnen und Gedichte, y él explica, Rosenzweig, que en lugar de simplemente traducir, creó su propia versión de los poemas de Halevi para transmitir la poesía medieval en un nuevo contexto. Los poemas de Halevi, ahora en alemán, servirían de referencia tanto para la cultura alemana como para la judeo-alemana. La poesía de Halevi no solo habla sobre Dios, sino que habla con Dios, y esto marcará una diferencia clave frente a la filosofía abstracta occidental. Su tradición intentó preservar el ritmo, la estructura paralelística y el tono orante, porque para él traducir no era explicar a Halevi, sino que era reactivar su fuerza expresiva. Y ahora ya entramos, digamos, a las traducciones al yiddish. La más destacada la encontramos en la traducción de 1931 de Isaac Jacobo Schwartz, que publicó una antología titulada Unser Lied von Spanien, die goldene spanische hebräische Tekufe, nuestra canción de Sefarat, la edad de oro hispano-hebrea, que incluye traducciones al yiddish de poemas de Yehuda Halevi, Shlomo Ibn Gabirol y Moshe Ibn Ezra. Interesante es ver en la introducción cómo Schwartz explica a cómo llega a Halevi. Llega a Halevi a raíz de uno de los eruditos del movimiento de Wissenschaft, que sería un judío italiano austriaco, Shmuel David Luzzatto, que comentó los poemas de Halevi, y a esto le atraen para que él los quiera traducir al yiddish. Cabe destacar que Schwartz también había traducido muchos poemas de Bialik al yiddish. También anterior a esta traducción es de 1931, anterior a esta traducción se pueden encontrar unas ciertas versiones, pero más bien un libro, era un monográfico que escribirá el poeta yiddish Morris Rosenfeld, conocido por formar parte del movimiento Sweatshop Poets,
y escribirá en 1907 una monografía que titulará Yehuda Halevi, der größte hebräische Dichter, sein Leben und seine Schriften. Yehuda Halevi como el mayor poeta en lengua hebrea, ¿no? Lo reclamará. Un año posterior a este volumen que escribe Rosenfeld, vamos, digamos, al texto en cuestión, que sería la traducción o versión, más bien dicha, que hará Bialik en 1908. En 1908 compuso un breve ciclo de 3 poemas en yiddish titulado Yam Lieder o Yam Lied, Canciones del Mar, que presentó como traducciones del poeta y filósofo medieval Yehuda Halevi. Sin embargo, este ciclo de poemas es en realidad una adaptación libre de diversos motivos de Halevi. Bialik, evidentemente, es conocido por sus escritos principalmente en hebreo, aunque escribió también en yiddish, y también por su labor como traductor al hebreo de muchas obras, desde Julio César, Friedrich Schiller, Don Quijote, además de otras. Pero en 1908, cuando compone Yam Lieder y es publicado en una antología de orientación sionista, poco antes de su primera visita a Eretz Israel en 1909, parece emular un poco el viaje que hará, el intento de viaje a llegar a Israel de Yehuda Halevi que hace en sus cantos de Sion. El Yam Lied como título es un poco engañoso porque remite al cántico bíblico de Moisés, de Shirat HaYam, del Éxodo 15. Pero en este contexto se trata de un poema de Halevi de tono similar que Bialik reinterpreta en yiddish. Es posible que la traducción de Bialik enfatizara el paralelismo con el canto bíblico para resonar en la tradición popular. Lo interesante de esta versión, digamos en 1908, es que se publica en el mismo año que sucede la conferencia de Chernovich, en 1908, cuyo conferencia declara el yiddish como la lengua oficial de los judíos. Por ello, Bialik escribe estos poemas en yiddish, digamos, para llegar este mensaje de la cultura hebrea o de la lengua hebrea. Si uno escribe o traduce con la intención, como decía Benjamin, para que se llegue al original, Bialik de alguna manera utiliza el yiddish en este contexto para que los lectores de yiddish lleguen o remitan o vuelvan al hebreo. Las traducciones al yiddish anteriores a la de Bialik o en la época de Bialik eran realmente significativas. Ya hemos escuchado, ¿no?, a Cyril en el keynote hablarnos de las traducciones de Isaac Bashevis Singer de La montaña mágica, además de otras muchas traducciones. Se popularizó traducciones que hacían sobre la filosofía, sobre la teología, sobre la historia, diferentes temáticas, pero sobre todo la literatura universal. Estamos hablando de principios del siglo XX, que son los años donde se intenta estandarizar las lenguas minoritarias, y en este caso encontramos paralelismo con otras lenguas como sería el catalán, donde poetas como Josep Carnat hablará sobre cómo la importancia de traducir a estas lenguas minoritarias, porque tanto los poetas como estos traductores serán los arquitectos de la lengua, y por lo tanto para dinamizar estas lenguas minoritarias es realmente necesario. Vemos que por eso Bialik, la intención puede pensarse que era algo diferente. El contexto de este poema lo encontraremos posteriormente, años más tarde, 30 años más tarde, en el contexto de la Guerra Civil Española, cuando Samuel Schneiderman, que fue un corresponsal de guerra que trabajaba para la Neue Presse, además de otros diarios de prensa yiddish, viajó a España en el año 36-37 para escribir sobre la situación de la Guerra Civil Española. Schneiderman era un poeta y realmente escribió estas memorias de una manera muy literal, de manera muy poética, más que con un enfoque político, como sí habían otros corresponsales que tenían una voluntad más política. Su intención, digamos, era de narrar las vivencias y sobre todo los judíos que él encontró en Barcelona de esos años. Aquí vemos, por ejemplo, lo que nos habla sobre la situación que dice la bodega, he dejado de compartir, ¿no? ¿No? ¿Se sigue viendo la pantalla? ¿Sí? Vale. Entonces le Ahora sí. Ahora sí, vale. Vale, pues leo el texto que Schneiderman cita, que dice: en la bodega los cantores libres realmente conviven las raíces populares de diversos pueblos. En cierta ocasión un miliciano sentado al piano me sorprendió al empezar a cantar con voz lastimera.
nada menos que la canción del mar de Yehuda Halevi, en su paráfrasis yiddish, obra de Bialik. He olvidado a todos mis amados, he abandonado mi propio hogar. Ese miliciano judío de Riga había abandonado el Politécnico de Grenoble, sin el conocimiento de sus padres, para ir a luchar en el frente, y al parecer esa canción era la que mejor expresaba su estado de ánimo actual. En ese viejo barrio, vecino del antiguo barrio judío de Barcelona, el joven estudiante entonó la canción de Yehuda Halevi, tal vez compuesta algún día, no lejos de aquí, de esas mismas estrechas callejuelas. Esta traducción al castellano es de Roda Enelda de Cassis y de Jacobo de Cassis, y aquí encontramos, digamos, que la utilización de Yehuda Halevi es para entender el concepto del exiliado, que en este momento son los judíos que vienen como combatientes para luchar contra el fascismo en España. El propio, digamos que el propio protagonista que canta esta misma canción vincula a Yehuda Halevi con su propia experiencia. Y es más, Schneiderman hace esa relación entre el barrio que sitúa, de donde escucha la canción, que es el barrio chino del Raval, justo al otro lado de lo que era el barrio judío. Porque en muchas de las obras posteriores que veremos, muchos poetas yiddish, tanto como Pérez Marquis, Sharon Kurz o Jacob Glantz, hablarán de esa España durante la Guerra Civil, siempre remitiendo a ese pasado sefardí, a ese volver, a ese retorno, ¿no? A ese retorno para recuperar un poco esa España nueva, ¿no? O como diría Cynthia Gabay, también estos poetas combatieron desde la letra y el papel, luchaban con el campo de batalla republicano. Es decir, ahora la historia se luchaba también, digamos, no solo desde la poesía, sino con las traducciones para entender la historia del momento, para entender la situación no solo como volver a ese pasado, sino como un retorno poético, sino también que apuesta por una nueva narración histórica del concepto de la diáspora y también del exilio. Gracias. He ido muy rápido, quizá, pero... Muchísimas gracias, Golda. Golda y Susana, tenemos 5 minutos para responder preguntas o conversar entre ustedes también. Así que invito al público a hacerse presente. Susana, me interesa saber un poquito más esto del el texto en Castidish que adopta también, translitera, supongo, palabras del tehuelche, ¿no? O sea que supera un poco lo que sería el Castidish o enriquece lo que sería la definición del Castidish patagónico, ¿no? Claro, eso era lo llamativo. Yo tenía que resumir mucho, pero en principio lo interpreté como obras que eran del criollismo yiddish. Pero volviendo, porque hay muchas, no es esta sola, Alperson también escribe así, Samuel Glasserman escribe así, y otros, ¿no? Pero después me di cuenta que esta obra por ahora es la única que encontré que se sale de esos usos propios del criollismo yiddish. En el criollismo yiddish sí, tenés solo español e yiddish o hebreo, pero acá entra una lengua indígena y ya la categoría de criollismo yiddish no me sirve más para pensar. Y lo que decía es que al principio yo no recuerdo haber entendido que eso era tehuelche. Pensaba que eran términos que yo no entendía, pero se entendía igual por contexto la historia, pero me faltaban juegos de lenguaje, bueno, recursos que había considerado importantes Liakovitsky y que recién conociendo más sobre tehuelche y bueno, con la ayuda de todos los materiales que hay, bueno, mi acercamiento a la traducción y a las decisiones que tomó Liakovitsky me parece que se enriquecieron al ver que había Castidish, pero además de Castidish había algo que no sé cómo llamarlo, tehuelchish. Entonces no le puse nombre. Es solo esta obra por el momento. Me parece muy bien lo de Tehuelchips, lo anoto. Sí, va con vos, va con tu línea. Sí.
sos inspiradora de estos juegos. Me alegro mucho, es un honor. Cyril, sí, tienes que abrir tu micrófono. Ah, No se te escucha. Cyril, ¿Se se escucha? ahora sí. Sí, Sí. Entonces, no, solo una pequeña nota. En el extracto que mostraste en la pantalla, había una palabra que es amerindia, pero no es tehuelche en absoluto, wigwam. Wigwam hace parte es del de norte. una lengua América. Sí, sí, de los Sí, Sioux, me parece. Y sí, que son es las interesante que tolderías él redondas. sí, 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 él transpuso un Sí, término cultural sí, de Norteamérica al extremo sur de América. Es interesante. sí, sí, como hizo también con las plumas, que no Y son propias de parece en Patagonia. esta problemática de la mixtura lingüística entre yiddish, castellano y tehuelche, es interesante que hay también pseudo patagonismos. El wigwam Sí, resulta de una percepción equivocada que consideraría que todos los indios, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, ay, qué pena que se congela. Hay problemas de conexión. Sí, Cyril, no se te no escucha sé si... bien. ah, Bueno, pero no, nada. quiero agradecerle al profesor que siempre tiene esos detalles, siempre me aporta cuando le muestro mis trabajos desde hace muchos años. Sí, yo lo que no me quise detener por el apuro, pero se acuerdan que mencioné que él hace cosas que son verosímiles, ¿no? Que hay neologismos, hay juegos verosímiles. Bueno, tomó, en realidad tampoco las casas, tampoco las tolderías tehuelches eran iguales, no eran como es un Whitman, pero bueno, es verosímil, por eso decía, para el público que estaba presente ahí, daba un poco lo mismo, porque no conocía ni el término de los Sioux ni el término de los tehuelches. Y como la llevaba Sí, sí. a Estados Unidos también, la obra la llevó a Estados Unidos también, creo que él incorporó eso como, bueno, acá le digo cow, acá le digo wigwam, y entienden como hacían en general los actores de teatro yiddish que eran trashumantes, y ponían, bueno, algún guiño para este, algún guiño para el otro, y bueno, y así iban Sea, por hay una distintos. suerte de traducción eh, nómade, no sé, estoy buscando un concepto, una traducción que va adaptándose según el público que va a ver la obra. Sí, ¿Mm? o que sirva como una base de comprensión para todo el mundo. Algunos verá un guiño en en un término, otro un guiño en otra, y partes se les perdían y creo que lo entendían por contexto, como lo entendimos en el primer acercamiento Silvia y yo, que trabajamos también con Lichtenboim para la parte del Yiddish, que nos ayudó en el primer momento. Eh, Así que bueno, lo del Yiddish lo teníamos resuelto, pero había términos que no conocíamos. Eh, bueno, me Ok. parece como muy interesante. Ojalá aparezcan más. Por ahora no. Ujú. Gracias, gracias a ambos. Tengo una pregunta para Golda, pero si hay otra persona, le voy a dar prioridad. Golda, el poema, o sea, el poema de Aleví que canta este miliciano en la Guerra Civil Española, ¿él canta la versión hebrea o la versión yiddish? Yiddish. Él canta en Yiddish, que es la traducción de Bialik, que es una versión, digamos, que es la que él escucha, porque digamos que Schneiderman intenta también recoger esos milicianos que llegan a Barcelona y hablan Yiddish. Y por eso también he enseñado el libro de Manu Valentín, porque tiene un capítulo que se llama La Barcelona Yiddish,
Es como recuperar esos milicianos o esos judíos que se exiliaron en ese momento antes de la Segunda Guerra Mundial y que por las calles se escuchaba el yiddish. Entonces es el momento que vuelve a escuchar esta lengua es a partir de un poema de Halevi, porque el miliciano está hablando de su propio exilio, incluso se puede como una premonición de quizá un no retorno, ¿no? Ok, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo para este panel también. Nos quedan para el próximo panel 13 minutos. Eh, yo propongo, yo tengo que salir un minuto, pero propongo que la gente que quiere plantear alguna pregunta para el panel anterior o este también, pueden hacerlo de forma un poco informal en esta pausa que tenemos de 13 minutos. Está Fernando Mancebo, está Walter Hilliger, así que queda el escenario abierto, ¿no? Para preguntas. Y el que tiene que retirarse un momento puede volver en unos minutos.